Y bueno amigos, el Real Madrid de Carlo Ancelotti nuevamente acaba pidiendo la hora, nuevamente acaba muy cerca de tirar un partido que tenía entre comillas controlado. Y bueno, un tipo como Arda Güler le ha salvado nuevamente los muebles a un tipo como Ancelotti, quien básicamente no ha confiado prácticamente nada en él y que por cierto le ha tirado un palo bastante lamentable en rueda de prensa. Le ha mandado un palo bastante lamentable ahí, lo vamos a escuchar. Me parece de vergüenza lo que ha dicho Ancelotti sobre Arda Güler en la rueda de prensa posterior al partido, ¿no? Al partido de lo que termina siendo Arda Güler, que le termina salvando los muebles una vez más a Carlo Ancelotti, porque probablemente si el Madrid terminaba empatando el día de hoy, o yo esperaba algo así, por ejemplo, tenían que mandar a Ancelotti hoy mismo a la calle, ¿no? Pero bueno, ya vamos a repasar eso, vamos a hablar un poquito de fútbol. Le hemos ganado el Celta de Vigo y realmente ha dejado unas sensaciones un poco diferentes, porque está bien, hay cosas que hay que añadir, pero creo que hoy el equipo se ha visto cierta mejoría, por lo menos una sensación de que quieren hacer algo, de que quieren por lo menos intentarlo, de que saben que no va a ser fácil y salvo ese tramo final, aunque el Celta de Vigo ha tenido sus ocasiones, yo creo que el equipo ha estado relativamente bien. Si lo comparamos con algunos partidos en los que el Madrid ha estado pésimo, yo creo que ha estado relativamente bien. Así que bueno, les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Vamos a comenzar porque bueno, básicamente podemos empezar hablando con el tema de la alineación y un equipo del Real Madrid con bastantes, sí, se puede llamar bastantes ausencias. Ancelotti ha decidido apostar nuevamente por Arda Güler. Ha jugado Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni y Asensio de centrales, Fran García, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vini Junior y Mbappé. Un equipo que, bueno, se puede esperar perfectamente que sea el 11 que pueda jugar en el clásico, teniendo en cuenta las ausencias, ¿no? Y creo que las ausencias de hoy, pues ahí el tema de Rodrigo, que parece que tenía una fiebre, no puso a Endrick, Modric estuvo en el banquillo, Brahim, que bueno, después de su cagadón, pues tampoco es que haya hecho muchos méritos para estar en el 11 titular, ¿no? Pero lo cierto es eso, el Madrid sale con unas ganas aparentes de querer reventar el partido lo antes posible. Finalmente lo consigue, entre comillas, porque después se vio que básicamente no estuvo ni muchísimo menos sentenciado. De hecho, todo lo contrario, el Madrid estuvo 3-0 en el marcador durante 60 minutos tal vez, y la gestión en la que después de que ese segundo tiempo el Madrid estuviera relativamente cómodo, es que el Celta se te vino arriba con un Iago Aspas que venía bastante mermado físicamente, pero que tiene algo muy especial y es un talento importante, un talento que bueno, no es alguien que te va a ir a hacer un contragolpe absolutamente letal, pero un futbolista que si le das espacio, incluso mermado físicamente, es que lo podemos comparar y que se me entienda esto con un talento como Modric. Modric no está para correr 90 minutos, pero Modric es un futbolista que tal vez con una oportunidad, aunque hoy no haya sido el caso, va y te revienta, te mete un pase, te hace un golazo, te hace una jugada, porque el talento muy difícilmente a los futbolistas se les va. Los años le vienen, las lesiones vienen, pero normalmente ellos tienen esa posibilidad todavía de gestionar ciertas cosas y bueno, ha sido influyente en los dos goles del Celta de Vigo, y porque el Real Madrid es que básicamente no le terminaba por apretar ahí a Aspas y bueno, le han dejado ahí que su talento brillara absolutamente y es lo que realmente ha sucedido, ¿no? De todos modos, me ha gustado el partido del equipo, me ha gustado el partido de Mbappé, que bueno, ha estado mejorando en cierto modo. Creo que está muy cerca de alcanzar a Robert Lewandowski en el Pichichi, que es lo que estaba leyendo, aunque a mí la verdad es que me da exactamente igual si gana o no gana el Pichichi. Si el Marino termina, si está un gol, si el Marino termina ganando la liga, es que lo del Pichichi es que queda en un 15º plano, sinceramente, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia ver que está conectando bien con Vinicius. Me gustó cómo se conectó perfectamente con Güler, que para mí ha sido el mejor del partido, y ya vamos a ver las estadísticas y vamos a repasar lo que les dije de Ancelotti. Pero bueno, realmente ha estado bastante bien. Me gustó el partido de Bellingham, aunque con ciertos matices. Bellingham debe ser uno de esos que debe estar deseando que se acabe la temporada y que venga un entrenador serio. De verdad, se los digo así de claro. Es un futbolista que se ha visto visiblemente mermado
a su fútbol, a su juego, por las malas decisiones y las malas prácticas de un entrenador absolutamente mediocre, como ha demostrado esta temporada Carlo Ancelotti, ¿no? De todos modos, bueno, lo mejor de todo esto es que se sacaron los 3 puntos. El partido no fue ni mucho menos brillante, estuvo muy lejos de serlo, pero el equipo respondió, a excepción de ese tramo final en el que, bueno, es que si te pones a pensar, Courtois sacó 3 o 4 acciones absolutamente límites durante el partido. Incluso hay una en la que recuerdo que en el segundo gol del Madrid es influyente porque pudo haber marcado el Celta y termina marcando un gol el Real Madrid. La ventaja de tener al mejor portero del mundo, como para que se piensen en darle 1 año o 2 años de contrato a Thibaut Courtois. No, es que es impresionante. Para añadir, entró Jacobo Ramón, terminó amonestado ahí sobre la última jugada del partido, un futbolista que realmente no convence en lo absoluto. Por si uno de los planes que tenían era vendernos a Jacobo para la siguiente temporada, futbolista absolutamente mediocre, ¿no? Al menos lo que está demostrando. Igual es que no está siendo el momento idóneo para que debute un futbolista que, bueno, lo normal es que termine teniendo bastante presión. Y bueno, sí, no me ha gustado muchas cosas, pero creo que el Madrid ha dado la cara. Lo importante y lo positivo de esto es que se han sacado los 3 puntos, a ver qué se puede rascar el próximo fin de semana y después esperar un milagro en las últimas 3 jornadas, que yo creo que es lo importante, tratar de que haya un poquito de fe y esperanza hasta el último minuto, además de que mantienes a los compraárbitros sobre todo con cierta atención, porque no es lo mismo que estés a 4 puntos para el partido que ellos afrontan el martes que estuvieran a 7. Les hubiera permitido relajarse al menos un poquito mentalmente. En cambio tienen que estar ahí también pensando un poco en la liga, ¿no? Y nada, chicos, vamos a cerrar con lo de Arda Güler, porque como les digo, es un futbolista impresionante, es de locos. A ver, que Ancelotti ha dicho que Arda Güler no es el mismo futbolista que era en septiembre y ha dicho que en el Madrid hay que saber chupar banquillo, literalmente es lo que ha dicho, y Arda Güler lo ha hecho perfectamente, que lo ha hecho a la perfección. Él dice que, bueno, que no es el mismo futbolista que era en septiembre. Me imagino que Rodrigo sí era el mismo futbolista y por eso lo mantuvo durante toda la temporada, acumulando actuaciones sencillamente lamentables. Lamentables las actuaciones. Y mi pregunta es, ¿será que se va a atrever a colocar a Arda Güler en el Clásico? Vamos a ver qué es lo que hace este hombre, sinceramente. Y en cuanto al tema de Arda Güler, ya vamos a comentar lo impresentable de Carlo Ancelotti, porque mira esto, Arda Güler versus Celta de Vigo, 1 gol, 1 asistencia, 62 de 62 pases, completando un 100% de pases, 3 pases clave, 2 centros efectivos, 2 pases largos, 2 grandes ocasiones creadas, 1 regate, 2 duelos ganados y 1 tackle, dice aquí. La actuación es absolutamente soberbia, lo que ha influido en prácticamente todo lo que puede influir un futbolista de estas categorías. El gol que marca es de un futbolista que tiene pinta de ser clase mundial. Y a ver, yo entiendo que de cierto modo lo que Arda Güler había demostrado hasta cierto punto es que es un futbolista que le estaba costando entrar en dinámica y que, bueno, cuando salía a jugar no estaba demostrando el por qué debían colocarlo, pero tampoco había otros futbolistas, o también habían otros futbolistas que no demostraban esto. Y yo creo que lo que termina penalizando a Ancelotti es que un futbolista con estas características no haya tenido más protagonismo, sobre todo añadiendo la falta de colectividad del equipo, la falta de juego en equipo. Es un futbolista que te conecta de manera perfecta con el centro del campo y la delantera. Es un futbolista con una capacidad para meter pases absolutamente decisivos, para sacarse de la nada el gol que se termina inventando y que abre el marcador. Es absolutamente lamentable. Y si le añadimos a toda esta gestión el hecho de que Ancelotti sale y dice la barbaridad de decir que hay que saber chupar banquillo y Arda Güler lo ha sabido hacer, yo creo que le ponen una situación absolutamente más grave la gestión que ha hecho Carlo Ancelotti con este futbolista Arda Güler. De todos modos, bueno, no me quiero enredar mucho más, lo dicho. Si se me ha escapado algo, ustedes me lo pueden hacer saber en los comentarios. Lo importante, los 3 puntos, a pensar en el Clásico, a descansar, a esperar que se metan una tunda y los compraárbitros el martes y que por supuesto queden eliminados, porque van a llegar más cansados y seguramente van a llegar también, si los eliminan, con otra mentalidad o probablemente con un bajonazo importante. Así que vamos a confiar en el Inter de Milán y ya después que pase lo que tenga que pasar. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Lamentable Ancelotti y chao, chao.